Doctora, buenas noches. Ahí está. Ay, perdón, discúlpenme. Ya, comenzamos. Como les decía, cuando hablamos del cuerpo humano solemos pensar en órganos que se ven, que se palpan, que se operan, pero hay uno que lo coordina todo y es el sistema nervioso central. Justamente hoy en día nos va a permitir no solo movernos o hablar o razonar, sino que también sentir, recordar y soñar. Entonces, vamos justamente a conocer el lado menos visible de la medicina, lo que a algunos les parece más tedioso, y vamos a ver algo más fino, más complejo, por lo cual necesito toda su atención. Vamos a comenzar con la introducción, que son los objetivos que quiero que se aclaren en esta clase. El primer objetivo va a ser reconocer las principales reacciones del sistema nervioso central, quiere decir tantos agudos como crónicos, los daños agudos y los crónicos. Vamos a describir todas esas alteraciones estructurales y funcionales, como es el edema cerebral, la hidrocefalia y los mecanismos justamente de herniación. También vamos a comprender las principales malformaciones congénitas de este sistema nervioso central y vamos a incluir también su etiología y sus consecuencias clínicas. Y por último, vamos a relacionar estos hallazgos histopatológicos con manifestaciones clínicas, con especial en patologías perinatales y del desarrollo neurológico. Entonces vamos a comenzar con un caso clínico para que puedan tener un poquito más de empatía por estos temas. El caso clínico es de un joven de 22 años que va a sufrir un traumatismo cráneoencefálico severo en un accidente de motocicleta. Es ingresado en estado de coma y fallece 12 horas después. En la autopsia, la evaluación histológica del tejido cerebral va a revelar neuronas piramidales del hipocampo con encogimiento celular, citoplasma eosinofílico intenso y núcleos picnóticos. Entonces, ¿cuál es el nombre que recibe esta alteración histológica característica del daño neuronal agudo? La gliosis será una gliosis reactiva, una degeneración valeriana, una neurona roja, un corpúsculo de Lewy o una inclusión de bumina. Quiero que se queden justamente con las características de la clínica y las características histopatológicas que está presentando en este caso clínico el paciente. Entonces comenzaremos con las reacciones celulares del sistema nervioso central. Por ejemplo, miren esta imagen. Esta imagen es simplemente de una corteza cerebral, específicamente es la sustancia en gris, donde vamos a distinguir el componente celular neuronal, el que vemos en círculo rojo. También va a haber un componente glial, que es el más pequeñito, el oscuro, el que se ve simplemente como un punto, y el fondo fibrilar, que más en adelante lo vamos a describir, y que es el neurópilo. Acá, por ejemplo, en la siguiente imagen, lo que vemos es una población celular neuronal totalmente heterogénea, distinta. Vamos a ver específicamente a las neuronas piramidales, que suelen ser de diversos tamaños, entre 10 a 50 micras, y que si ustedes son más acuciosos, van a ver que tiene un soma o un cuerpo triangular, tiene un núcleo ovalado o redondo y tiene un nucleolo muy prominente. Juntos a estas neuronas también vamos a encontrar estas células gliales, que son las células pequeñas, que se ve con un escaso citoplasma y lo que más resalta es un núcleo bien basófilo. Estas células gliales, o también llamadas neuroglías, son los que justamente van a dar el apoyo, la protección y el aporte nutricional a estas neuronas. Estas células gliales van a estar representadas por astrocitos, que es un soporte estructural y que van a regular más que todo el entorno químico. Los oligodendrocitos, que también van a producir la mielina y que van a recubrir justamente los axones del sistema nervioso central. Microglía, que ya como ustedes saben son células inmunitarias que van a fagocitar los derechos. Y por último, las células ependimarias, que en esta imagen grande no se ve, pero lo he colocado al costado, que son los que van a producir y movilizar el líquido cefalorraquídeo y van a recubrir todo el ventrículo cerebral, ¿no? Y el fondo o la matriz celular justamente es este neurópilo, que van a tener estas conexiones de dendritas y axones, donde es esta malla muy fina donde las neuronas se van a poder comunicar entre sí. Ya hablando acerca de, o recordando acerca de la histología de características normales, vamos a comenzar con también algo muy específico, que es una inmunotensión de inmunistoquímica,
que en este caso es una proteína fibrilar ácida, el GFAP, y que justamente nos va a identificar los astrocitos. Es estas células que tienen un pigmento marrón que está justamente marcando las células que son los astrocitos, y en el círculo rojo se ven pequeños capilares con esas células oscuras basófilas que son parte del endotelio, y el que es en círculo amarillo son las glías que siempre nos van a estar acompañando, ¿no? Las células gliales. Entonces vamos a comenzar con los cambios agudos, y la característica principal de estos cambios agudos va a ser la neurona roja. Por ejemplo, tenemos en un lado la neurona normal, como ya la describí antes, un soma triangular, un núcleo oval grande y un núcleo bien prominente. Pero al costado, en contraste, vamos a ver con unas neuronas necróticas, con un citoplasma basófilo, un núcleo que probablemente ya se está retrayendo, sí se observa, pero está más pequeño, ya no está oval, y un nucleolo que totalmente está ausente. Esto va a ocurrir básicamente en minutos o en horas después de una lesión, ya sea isquémica o hipóxica severa, ¿no? Y van a ser muy evidentes a las 6 o a las 12 horas. También va a haber una pérdida de la sustancia de Nils, que justamente da la síntesis de las proteínas, de los gránulos basófilos, y estos van a estar formados por un retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Que pueden dispersarse y hacer como una cromatolisis. La siguiente característica histopatológica que vamos a reconocer el día de hoy es la gliosis. ¿Y qué es la gliosis? Pues es el marcador histopatológico más importante del sistema nervioso central, y es un proceso de una reparación o una cicatriz glial. Si del proceso agudo estábamos hablando de una neurona roja, pues la gliosis va a estar específicamente en procesos crónicos y subagudos. No quiere decir que no lo encontramos en procesos agudos, también lo podemos encontrar, pero más específicamente va a estar en procesos crónicos, porque recordemos que cada vez que pensemos en una gliosis, tenemos que recordar una cicatriz glial. ¿Y cómo se va a caracterizar esto? Esto se va a caracterizar por una hipertrofia o una hiperplasia de estos astrocitos. Si ustedes recuerdan en la imagen anterior, cuando les dije las células gliales, que con las justas se les veía el núcleo. Acá, por ejemplo, tenemos células que vemos un núcleo grande y un citoplasma eosinofílico más prominente. Pues simplemente estos astrocitos se han hiperplasiado y suelen tener un nombre característico. Se llaman los astrocitos gemistocíticos. Los astrocitos gemistocíticos provienen de la palabra alemana Gemastet, que significa que está hinchado, ¿no? En los astrocitos normales, como en las imágenes anteriores, no podríamos verlos en hematocilina y eosina, el citoplasma, pero cuando hay un tipo de lesión ya crónico, pues estos astrocitos va a tener el citoplasma, como ya le mencionó, abundante, y se va a poder dar en cualquier tipo de daño a nivel del sistema nervioso central, ya sea isquémico, hemorrágico, por algún tipo de tumor o reparación, pues puede encontrarse esta característica citológica. La siguiente característica va a ser las fibras de Rosenthal. Estas fibras de Rosenthal son inclusiones intracitoplasmáticas hialinas de características rosadas, eosinófilas y refringentes. Se van a encontrar justamente en las extensiones de estos astrocitos pilocíticos. Básicamente es una comparación que se hace como una forma de una zanahoria, ¿no? Y va a estar compuesto por una proteína alfa-beta cristalino. También se van a observar en unas gliosis de larga duración, es decir, en cualquier patología crónica podemos presentar estas fibras de Rosenthal. También se puede asociar básicamente a pacientes con craneofaringiomas. Entonces, característicamente las fibras de Rosenthal van a estar en patologías crónicas. También vamos a encontrar los cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos van a ser inclusiones esféricas, más que todo ricas en polisacáridos, que se van a acumular en cualquier edad a nivel del sistema nervioso central, y son derivados de estos astrocitos. Estos cuerpos amiláceos suelen ser de características no patológicas, pero en la gran mayoría de casos podría estar asociado con enfermedades como epilepsias o traumas crónicos. La siguiente característica que vamos a ver son los cuerpos de Láfora.
Estas son inclusiones intracelulares anormales y que van a estar compuestas básicamente por polisacáridos que están mal ramificados y suele estar asociadas a una enfermedad rara que es la epilepsia mioclónica progresiva. Estos cuerpos de Láfora no solo lo vamos a encontrar a nivel del parénquima cerebral, sino lo podemos encontrar a nivel de la piel o a nivel del tronco encefálico, ¿no? Y van a ser de característico como en la imagen, PAS positivos. Las reacciones de la microglía va a tener un rol dual. ¿Qué quiere decir? Va a tener un efecto neuroprotector y neurotóxico. ¿Por qué decimos un rol neuroprotector? Porque sabemos que la microglía como macrófagos limpia, repara y defiende. Pero va a ocurrir también una activación morfológica, ya que va a fagocitar estos detritos, es decir, estas neuronas muertas, y va a formar unos nódulos que se llaman los nódulos microgliales. Al formar estos nódulos microgliales, va a haber una secreción de citocinas proinflamatorias, va a haber interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, productos de óxido nitrógeno y radicales libres. Justamente van a dañar todas las neuronas que se encuentran alrededor. Entonces va a contribuir esto a un daño de la mielina, de la misma sinapsis, y también va a haber activación de células gliales en la cascada inflamatoria. Cuando la activación es prolongada, pues se va a dañar todo este daño neuronal, ¿no? Se va a agravar. No quiero pasar al siguiente tema de cambios más degenerativos sin antes hablar de la poda sináptica. ¿Qué es la poda sináptica? Es una forma simplemente de limpieza o de podar estas ramas que hace el cerebro para quedarse solo con las conexiones más útiles y eficientes. Esta poda sináptica ocurre en la época de la infancia y la adolescencia. ¿Por qué remarco tanto este concepto? Porque va a involucrar cuando las células gliales son especialmente vulnerables, ¿no? Y si hay una poda es anormal, puede estar relacionada también a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, ELA y también en unos casos como epilepsia. Es de importancia de que esta poda sináptica sea en forma adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué cambios subagudos y crónicos vamos a encontrar? Ya de los mencionados que se van a observar en patologías crónicas, pues va a haber también una degeneración. ¿Qué quiere decir? Va a haber también una pérdida progresiva de las neuronas por envejecimiento, por enfermedades neurodegenerativas. Va a haber una acumulación justamente de estas proteínas anormales, como el beta amiloide, que van a formar estas inclusiones que van a alterar todo lo que es el sistema nervioso central. Esta poda que habíamos mencionado antes puede ser en forma inadecuada, entonces puede haber una eliminación excesiva de esto, de estas sinapsis funcionales. También va a haber una gliosis reactiva, como ya lo habíamos mencionado antes, por esta proliferación de astrocitos y como respuesta de un daño neuronal crónico. Y por qué no, también puede haber esta inflamación crónica de bajo grado, porque va a haber una activación prolongada de la microglía con liberación de citocinas neurotóxicas. Y esto va a estar acompañado también de un estrés oxidativo, una disfunción mitocondrial y de factores ya propios o intrínsecos de cada persona, como son factores genéticos y epigenéticos, ¿no? Entonces, la respuesta acá es una respuesta obvia, que sería la neurona roja por las características histopatológicas que mencionan y por el antecedente agudo de un daño neuronal agudo que lo remarcan en la pregunta. Entonces, básicamente la gliosis reactiva no se suele ver tan pronto, en realidad necesita al menos un tiempo, como le dije, solo suele ser más en tipo crónico. La degeneración valeriana habla de un daño axonal distal, en este caso no se va a observar. Los corpúsculos de Lewy básicamente nos menciona de la enfermedad de Parkinson y las exclusiones de Winina es lo que se da en la esclerosis lateral amiotrófica, que no es lo que presenta este caso clínico. El segundo tema que vamos a ver el día de hoy va a ser edema cerebral, hidrocefalia, hipertensión intracraneal y hernia. Cuando hablamos de edema cerebral, básicamente el concepto es la acumulación anormal de líquido en el encéfalo y se va a clasificar en tres tipos. El edema vasogénico, que justamente es el más común de todos y está causada por la barrera por la alteración en la barrera hematoencefálica. Va a haber la salida del líquido al espacio extracelular.
Los ejemplos más comunes van a estar en tumores, en infecciones, en isquemia, incluso en traumatismos. El edema citotóxico, que como su nombre lo dice, citotóxico celular, va a haber un daño celular directo y va a haber una difusión justamente en la bomba sodio-potasio. La acumulación va a estar dentro de las células, es decir, dentro de las neuronas, de las glías, inclusive dentro del endotelio, y va a estar más relacionada a patologías como isquemia, hipoxia e intoxicaciones. Y por último, el intersticial, que va a estar dada, o hidrocefálico también, que va a estar dada por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, especialmente en hidrocefalias de características no comunicantes. Acá tenemos las características macroscópicas de un edema cerebral. Puede verse discretamente el parénquima cerebral aumentado de tamaño, va a haber un aplanamiento de estas circunvalaciones que son los más llamativos y también el estrechamiento de estos surcos. Recordemos que el edema cerebral va a ser una respuesta a cualquier tipo de etiología y ya antes mencionada. La hidrocefalia es el acúmulo de este líquido el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo, pero en los ventrículos cerebrales, lo que lleva justamente a la dilatación y puede aumentar en algunos casos la presión intracraneal. Ahora, para poder saber exactamente esto, recordemos más o menos qué es lo que hace. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, entonces va a fluir desde los ventrículos laterales hacia el espacio subaranoideo, ¿no? Y esto se va a reabsorber en las granulaciones aranoideas. Y todo esto va a completarse como un circuito cerrado. Entonces, en la hidrocefalia comunicante, que es un defecto por reabsorción, el líquido cefalorraquídeo, perdón, va a circular libremente por los ventrículos, pero hay un problema en la reabsorción. ¿Qué quiere decir? Principalmente en las vellosidades aracnoideas del seno sagital. Un ejemplo muy común es la meningitis. Las meningitis hacen una fibrosis de todas estas vellosidades y no puede haber una reabsorción. Otro ejemplo sería las hemorragias subaranoideas, porque van a bloquear por el sangrado que hay esta reabsorción. Es decir, pasa el líquido, pero no se reabsorbe como debería ser. El otro tipo es la hidrocefalia no comunicante o de tipo obstrucción de flujo. Justo en este sistema, ¿sí? El sistema ventricular va a estar obstruido. El líquido cefalorraquídeo no va a poder salir hacia el espacio subaranoideo. Entonces, acá puede haber alteraciones a nivel del acueducto de Silvio, del foramen de Monroe o del cuarto ventrículo, o inclusive pueden haber quistes o estenosis o un tumor en el tronco encefálico que está impidiendo justamente esto. Y por último, la hidrocefalia ex vacuo, o también no verdadera, es donde el líquido cefalorraquídeo va a ocupar los espacios libres por pérdida del tejido cerebral o parénquima, bueno, y no va a haber aumento de presión. Esto se va a ver sobre todo en la enfermedad de Alzheimer u otras demencias o como atrofias cerebrales, ¿no? Entonces, acá tenemos en la comunicante y no comunicante, podría cursar con una hidrocefalia, bueno, con presión elevada y la ex vacuo con una hidrocefalia de características normotensivas. Acá tenemos un cuadro comparativo de una hidrocefalia comunicante con una hidrocefalia no comunicante. Vemos que la hidrocefalia simplemente hay una buena distribución de líquido cefalorraquídeo, pero el problema está en la reabsorción y en el no comunicante donde hay una obstrucción probablemente a nivel del foramen de Monroe, el cuarto ventrículo. En la imagen que está al lado de una resonancia, vamos a ver una malformación de Daddy Walker, que justamente este es muy característico porque hace una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Es decir, no comunicante. Esto suele ser congénito. ¿Y por qué? Va a haber una ausencia del vermis cerebeloso, es decir, de la parte central, va a haber una gran dilatación del cuarto ventrículo y esto va a haber una obstrucción que impide justamente que el líquido cefalorraquídeo salga al cuarto ventrículo o hacia el espacio subaranoideo y se suele acumular ahí y suele haber una dilatación. El siguiente tema que vamos a presentar es la hipertensión intracraneal. Esta hipertensión
va a ocasionar hernias cerebrales, puede comprometer la perfusión cerebral y son las causas más comunes como el edema, los tumores, abscesos o infecciones, incluso hasta una trombosis venosa cerebral. ¿Cuál es el concepto de hipertensión intracraneal? Es cuando la hipertensión suele estar elevada por encima de los 20 milímetros de mercurio. ¿Y esto qué va a provocar? Pues va a provocar estas hernias cerebrales que ocurre justamente en la parte del encéfalo, donde se desplaza de su compartimento anatómico normal hacia otro, debido a un aumento de presión focal o puede ser también general. Vamos a tener tres tipos de hernia. La hernia sulfalcina, o también llamada cingulada, que es cuando el giro cingulado se va a deslizar por debajo de la hoz, ¿no? Y puede comprimir justamente esta arteria cerebral anterior. Esta está causada generalmente por algún hematoma o un tumor o un edema localizado en esa zona y donde va a haber también una alteración en déficit de conciencia, con déficit motor también. La siguiente es la hernia transtentorial o también llamada uncal o mesial del lóbulo temporal. Es donde parte del lóbulo temporal se va a herniar hacia la fisura tentorial, va a comprimir nervios oculomotor, el tercero, puede haber una midriasis ipsilateral, va a haber una compresión justamente de este tracto córtico espinal y está comprometida la arteria cerebral posterior. Y por último, la hernia amigdalina, o también llamada tonsilar, son donde las amígdalas cerebelosas se hernian a través del foramen magno, y esto sí es una emergencia grave. A comparación de las otras dos, esta lo que va a comprimir es justamente el bulbo raquídeo, donde están los centros respiratorios y cardiovasculares, y puede causar un paro respiratorio y muerte súbita del paciente, ¿no? A continuación vamos a ver lo que son malformaciones y anomalías congénitas. Las malformaciones y anomalías congénitas van a estar dadas porque hay interrupciones en el desarrollo normal del sistema nervioso, ¿no? Esto va a estar dada básicamente durante la embriogénesis y puede afectar la proliferación, la migración y la diferenciación neuronal, que es lo más importante. Entonces pueden deberse a factores también genéticos, ambientales o infecciosos. En este ejemplo, la anencefalia es justamente la falta del cerebro, del cráneo superior y que no es compatible con la vida. Muchos abortos son a causa de esto y si es que nace a los pocos días fallece, ¿no? Va a haber un defecto justo en el cierre del extremo rostral del tubo y también puede ser parcial. ¿Qué quiere decir? Que está presente el techo, el cráneo, vesículas ópticas y la parte posterior del cerebro o total, donde falta todo, ¿no? Vamos a tener el mielomeningocele, que es una malformación del tubo neural y esta ocurre por falta del cierre justamente en las primeras semanas del embarazo. Esto ocurre alrededor del día 22 y 28 y básicamente va a estar dada por la falta de ácido fólico. Algunos medicamentos también pueden contribuir a este tipo de malformaciones, como son los antiepilépticos, el ácido valproico, la carbamazepina, pero estos van a contribuir, no se ha especificado que este sea el origen de esta malformación. Entonces, esta espina bífida, que básicamente es una columna partida, va a tener una falta en el cierre del extremo caudal del tubo neural y van a haber tres tipos. Una espina bífida oculta, que es simplemente como vemos en la imagen inferior, que es donde la piel va a estar intacta, pero se va a ver un pequeño hoyuelo o un mechón de pelo en la espalda, en la región lumbosacra. Estos pacientes suelen ser totalmente asintomáticos, no hay ninguna alteración neurológica. En el meningocele, acá sí hay un saco, simplemente con meninges y líquido cefalorraquídeo. Y acá también no hay alguna alteración neurológica. El tratamiento en estos casos suele ser un cierre quirúrgico en las primeras 24 a 72 horas. Y el siguiente, el caso, el mielomeningocele, sí es el caso más grave. Es un saco con la médula, incluido las meninges, y estos sí pueden estar asociados a déficits motores, urinarios, ya que compromete S2 y S4, y sensoriales, ¿no?
Entonces, el más grave de estos tres sería el mielomeningocele y los otros dos pueden estar sin alteración neurológica. La siguiente malformación que veremos básicamente es del cerebro anterior y se llama la holoprosencefalia. Esta holoprosencefalia es una malformación congénita y va a ocurrirse cuando el cerebro anterior no se divide correctamente en los dos hemisferios cerebrales que tendría que ser. Entonces recordemos que normalmente se debe de dividir la parte más anterior al tubo neural en hemisferios cerebrales y en diencéfalo. Esto quiere decir también en tálamo y hipotálamo, pero no se realiza esta división. Entonces se va a clasificar en alobar, en semilobar y en lobar. El alobar, como en la imagen de abajo, el esquema de abajo se ve muy bien en la B, simplemente va a haber un solo ventrículo y esto es muy grave. En la semilobar sí hay una separación parcial, pero tiene anomalías estructurales. Y en el lobar va a haber una separación casi completa, pero la anomalía en estructuras profundas como el cuerpo calloso van a estar todavía presentes. Entonces conjuntamente van a presentar alteraciones de malformaciones faciales graves, como la ciclopia, la ausencia de nariz, la microcefalia o inclusive retraso mental también. La siguiente es agenesia del cuerpo calloso. Bueno, sabemos que el cuerpo calloso lo que hace, su función es conectar los hemisferios cerebrales. Entonces va a permitir la comunicación interhemisférica y va a causar, bueno, esto va a estar causado por algunas cromosopatías como la trisonomía 13, la trisonomía 18 y también puede estar relacionado a infecciones intrauterinas como el citomegalovirus y el toxoplasma. Entonces puede estar incluso desde personas asintomáticas, quiere decir que en forma incidental se ha encontrado alguna tomografía por otra causa, o puede ya haber una alteración completa donde va a haber alteración al desarrollo motor, cognitivo, epilepsia, apraxia e hidrocefalia. Para hablar de malformaciones del desarrollo cortical tenemos que saber las tres etapas importantes, que es la proliferación neuronal, la migración neuronal y la organización justamente de estas neuronas. Entonces, las malformaciones del desarrollo cortical se van a hablar de estas tres patologías. La lisocefalia, que va a estar más que todo compuesto por un cerebro liso, quiere decir sin giros, sin surcos, y que va a haber un fallo en la migración neuronal. Y esto va a estar asociada a una discapacidad intelectual grave. Como va a haber tipos como el 1 que es liso y el 2 que va a haber un poco más de rugosidad con respecto macroscópico. La polimicrogiria, que va a ser un exceso de giros cerebrales pequeños y irregulares y puede asociarse tanto a hipoxia como a infecciones intrauterinas. Y la heterotopia neuronal, que son neuronas que no migraron justo correctamente, quedándose en la sustancia blanca y suele estar más común asociada a estas epilepsias de tratamientos resistentes a tratamientos. En las malformaciones de fosa posterior también vamos a encontrar cinco que van a ser las que van a contener lo que es el cerebelo, el tronco encefálico y el cuarto ventrículo. Acá vamos a observar que justamente la alteración en este tipo de estructuras va a conllevar una alteración en lo que es la coordinación, el equilibrio y justamente también causa hidrocefalia. La malformación de Daddy Walker, que ya las que hemos mencionado, va a estar en la semana 5 y 7 del embarazo y no va a haber un desarrollo justamente de este vermis. Entonces, si no se desarrolla bien, el cuarto ventrículo se va a agrandar y esto hace justamente que la fosa posterior se vuelva más grande de lo normal. La malformación de Chiari tipo 1, que va a ser un descenso por el foramen magno, donde normalmente solo pasa la médula espinal, pero esto va a ocurrir justamente porque el cerebelo, porque la parte, perdón, del cráneo es más pequeño y el cerebelo, lo más pequeño de lo normal, entonces el cerebelo no tiene suficiente espacio y por ahí se va a deslizar. Es decir, el cráneo va a estar
en un tamaño disminuido y el cerebelo, que lo que está haciendo es crecer en un tamaño normal, no va a entrar por esa cavidad y se va a deslizar por el agujero del cráneo. La siguiente malformación, que es la de tipo Chiari tipo 2 y que es la más compleja y grave, es parte del cerebelo y del tronco encefálico, donde descienden por el canal espinal a través del foramen magno. Pero ¿qué pasa? Aparte de esto, va a haber una alteración en el tubo neural. Entonces, al no cerrarse bien, causan una mielomeningocele y el líquido cefalorraquídeo se va a escapar justamente por la médula abierta y va a producir esta presión negativa en la fosa posterior y va a jalar tanto el cerebelo como el tronco encefálico. En hipoplasia cerebelosa, como ya lo había mencionado en la información de Danny Walker, va a haber una disminución en el tamaño del cerebelo y el quiste aracnoide en fosa posterior es una masa simplemente benigna que pueden comprimir las estructuras adyacentes y va a dar síntomas compresivos. En esta imagen vemos la parte del cráneo, que es la parte más pequeña de la fosa posterior, y justamente el cerebelo se va a deslizar al menos hasta 5 milímetros por el agujero magno. Eso es la malformación de Chiari tipo 1. Y malformación, perdón, de Chiari tipo 2 es cuando se suele asociar también a espina bífida, ¿no? Que es la más grave. Vamos a ver lesión perinatal, lesión cerebral perinatal. La lesión cerebral perinatal ocurre sobre todo en esta etapa, que es de la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días. Esta etapa es una etapa de sumo cuidado para el bebé, sobre todo porque son más vulnerables. Entonces son más vulnerables a la isquemia, a la hipoxia. Entonces va a dar unas características tanto macroscópicas o microscópicas que vamos a ver de una lesión en un cerebro inmaduro, en este caso en los prematuros. Va a haber una hemorragia intraventricular, puede haber leucomalacia periventricular, que simplemente es la necrosis isquémica de la sustancia blanca periventricular y que va a asociarse a la isquemia ya mencionada y va a dejar cavidades quísticas si esta es extensa. Malasia más que todo es reblandecimiento y leuco de color blanco, ¿no? Entonces, lo que va a dejar acá en la imagen es características como unas lesiones blanquecinas y también acompañado, si hubiera otra patología, puede haber un hematoma antiguo, ¿no? Entonces, las consecuencias en este paciente van a ser parálisis cerebral, retraso en el desarrollo tanto motor como cognitivo. Las lesiones traumáticas, que es lo que podemos ver más en la práctica diaria. Por ejemplo, en este caso, en un paciente que es llevado a emergencias tras un accidente igual con motocicleta y al momento del accidente perdió el conocimiento brevemente, pero al llegar al hospital recupera la conciencia y responde las preguntas. Una hora después va a presentar un deterioro rápido de nivel de conciencia y anisocoria con midriasis derecha. El TAC de cráneo va a haber una colección biconvexa hiperdensa entre el hueso temporal y la superficie cerebral. Entonces, el traumatismo de cráneo encefálico, según la clasificación, puede ser de tipo abierto o cerrado y por localización puede ser hematomas de contusión o difuso, ya sea lesión axonal difusa, ¿no? Es decir, en todo el parénquima cerebral. Vamos a ver fracturas craneales de tipo de lineales o con hundimiento. Las lineales suelen pasar muchas veces desapercibidas, suelen estar presentes en niños de 2 años, 3 años, y puede haber con hundimiento donde ya va a haber más características clínicas, puede haber inclusive algún tipo de desorientación después del trauma o a nivel del cráneo basal, a nivel basal pueden haber fracturas de la base del cráneo. Por ejemplo, vemos ahí la lineal, vemos también la que desplaza parte de la zona del cráneo y con parte también del tejido y acá con una hemorragia en la parte de abajo, con desplazamiento de hueso. Por ejemplo, esta fractura por un accidente automovilístico que es causado básicamente, hay fractura del hueso,
También hay fractura, hay laceración de la dura madre y extrusión del tejido cerebral, ¿no? A nivel del fronto, de la zona frontoparietal. También vamos a tener lo que es conmoción cerebral, que va a ser una pérdida transitoria de la conciencia, pero sin daño estructural visible, es decir, tanto macroscópicamente como microscópicamente, ni en imágenes se va a ver un daño, pero sí puede cursar con un periodo transitorio de esta conciencia. Esto generalmente el ejemplo es en los golpes que se suelen dar, por ejemplo, en el fútbol o muchas veces en el box, donde puede haber un tipo de conmoción, pero de ahí reaccionan inmediatamente. La contusión cerebral, a diferencia de la conmoción, sí va a haber un daño estructural, puede presentar hemorragia, edema y la gravedad suele ser moderada a grave, ¿no? Esto va a depender justamente del impacto, de dónde se va el parénquima cerebral y el contraimpacto, ¿no? De la fuerza de colisión. Acá, por ejemplo, tenemos una contusión que provocó un hematoma intracerebral. Va a haber áreas de necrosis y va a haber trastornos hemorrágicos que van a ser visibles sobre todo en la zona en la corteza. También vamos a ver laceración cerebral, que es una lesión penetrante del encéfalo con desgarro de este tejido cerebral y también una lesión axonal difusa. Esta lesión axonal difusa básicamente está dada por el efecto de sillamiento, que es el contragolpe que suele ocurrir en aceleración y deceleración en forma brusca. Las lesiones vasculares que suelen estar asociadas a un trauma van a ser el hematoma epidural. Va a haber un sangrado justamente entre la dura madre y el hueso. Usualmente es por la ruptura de la arteria meningia y el hueso que generalmente va a estar comprometido es a nivel temporal. Va a haber un intervalo lúcido inicial y después va a seguir seguido de un deterioro cognitivo, ¿no? Esto generalmente suele ser como el ejemplo del caso clínico, que el paciente tuvo un deterioro posterior del trauma. Las características de la tomografía va a ser una lesión en forma biconvexa. Acá tenemos el hematoma en la parte superficial, esta es la parte del cráneo de la dura madre y asociada a una fractura. El hematoma subdural, al contrario del anterior, es la acumulación de sangre entre dura madre y aracnoides y suele ser causa venosa. Por desgarros de 20 de puentes, de venas puentes, suele darse en personas mayores de 60 años por un cerebro atrófico y también en algunos casos en lactantes. Puede ser causas agudas y crónicas, es decir, con el pasar del tiempo se puede verificar más este tipo de lesión. En la imagen tomográfica, lo que suele dar es una lesión en semiluna, una característica en semiluna. Acá vemos un hematoma subdural en la zona de abajo, en una zona más congestiva y en una hemorragia subdural en la zona laminar. Las hemorragias subaneroideas y parenquimatosas pueden ser dadas también por rotura de vasos corticales, por contusión o alguna laceración. También puede estar acompañada de otros tipos de hemorragia. Puede ser a la vez espontánea, secundaria a alguna malformación vascular, como veremos más adelante. Enfermedad cerebrovascular. Bueno, como sabemos, la enfermedad cerebrovascular va a estar dada clínicamente por un síntoma de un ataque cerebral, es decir, de un ictus. Entonces, básicamente, esta es una patología clínica que suele durar más de 24 horas porque al decir que este episodio agudo dura de menos de 24 horas, estaríamos hablando de una isquemia transitoria aguda, ¿no? Pero clínicamente lo que vamos a ver es una debilidad o un adormecimiento de algún brazo o una pierna, va a haber una confusión, un deterioro cognitivo del paciente, probablemente pueda haber alteración de alguno de los ojos con respecto a la visión, pérdida del equilibrio de coordinación y por último un dolor de cabeza intenso, una cefalea muy intensa. Entonces ahí es donde estamos hablando de un accidente cerebrovascular. Las causas más frecuentes son por embolia,
que es decir, de un segmento que está en un trombo arterial que viaja por alguna arteria y justamente en la bifurcación, ya sea desde el corazón hacia algún lado, que va a estar dada por una fibrilación auricular, por un infarto del miocardio, por algún tipo de valvulopatías, por una endocarditis infecciosa o por trombos en cavidades cardíacas. Cuando hablamos de trombosis, es ya obstrucción en una arteria ya con daño estructural por una placa, por una aterosclerosis, en pacientes con alteración vascular como enfermedad de diabetes mellitus, con hipertensión y o trastornos de hiperlipidemia. La clasificación del infarto cerebral básicamente va a estar dada por isquemia, donde va a haber una oclusión arterial con una disminución del flujo sanguíneo al tejido cerebral. Esto puede ser, como ya le mencioné, de tejido embólico o trombótico. Las características histopatológicas ya son las mencionadas, va a sufrir en zona de una necrosis isquémica. Las primeras 12 a 24 horas va a ser donde va a haber en el edema citotóxico, donde va a estar presentado por estas neuronas rojas. Al primero o al segundo día va a haber un infiltrado a predominio neutrofílico. En días o en semanas va a haber esta reacción glial o esta fagocitosis. Y al final de en semanas o a meses puede haber una cavitación y puede darse un quiste encefálico. Acá tenemos las características histopatológicas, tanto macroscópicas como microscópicas, de acuerdo al tiempo del evento, en donde deberíamos resaltar la parte de los 4 o 7 días, donde va a haber un reblandecimiento y los cambios microscópicos que va a haber es un infiltrado de macrófagos. Después, a la primera o a la segunda semana, en decir, a los 7 o a 10 días, va a haber donde va a haber esta licuefacción progresiva con esta gliosis reactiva. Y por último, la cavitación o el quiste, ¿no? Esta pared glial que está formada simplemente por los astrocitos. Acá la microscopía, lo que debemos ver en la imagen superior es el edema y en la imagen inferior lo que vamos a ver es esta reacción de estas células astrocíticas hipertróficas que lo que van a hacer es reaccionar a todos estos detritos celulares que hay debido a la muerte neuronal progresiva. ¿Qué es infartos lacunares? Los infartos lacunares suelen ser pequeños infartos menores de 15 milímetros y se van a localizar característicamente a nivel de los núcleos basales, a nivel del tálamo, la cápsula interna y la sustancia blanca profunda. Y esto va a estar dado básicamente por una oclusión de las arteriolas penetrantes profundas. He aquí por eso es la ubicación de la lesión, ¿no? Sus causas principales va a ser la hipertensión, la arteriosclerosis hialina y la lipohialinosis. Acá vemos donde va a dar un espacio de estas, de una autopsia de estas células, bueno, en realidad de estos vacíos a nivel de acá, por esta isquemia lacunar. También vamos a tener dentro del accidente cerebrovascular en las hemorragias intracerebrales, que justamente se van a dar a nivel de los ventrículos. Pueden ser hemorragias asociadas obviamente por la enfermedad de fondo, en este caso la hipertensión, y las hemorragias subaranoideas, que es generalmente específico las roturas de aneurismas saculares en forma de frambuesa. Esto característicamente se va a dar en el polígono de Willis, va a ser de un inicio súbito, va a dar una cefalea intensa con pérdida de conciencia y signos meningios. Entonces las complicaciones van a ser un vasoespasmo, una isquemia secundaria, una hidrocefalia justamente por la obstrucción de este líquido cefalorraquídeo y recurrencias de hemorragia en esta zona. Acá tenemos a la macroscopía una malformación de múltiples aneurismas en el círculo de Willis. Vemos una aneurisma en la bifurcación, vemos en las comunicantes anteriores también y en la arteria cerebral anterior. Esta aneurisma, como ya ustedes deben saber, va a ser por la pérdida del músculo liso, que justamente se ve acá con una tinción especial, donde termina el músculo liso y la muscular de la elástica interna también va a estar ausente. Entonces, por esto se va a dar la dilatación de esta aneurisma, ¿no? Cuando son aneurismas que son más de 10 milímetros, pues
tienden a ser sangrantes o a haber hemorragia, ¿no? En el más del 50% de los casos. Esto puede estar acompañada de hemorragias subaranoideas y también a nivel, por ejemplo, acá tenemos a nivel el círculo en el surco de Silvio, una rotura de un aneurisma de una de las arterias de la cerebral anterior. Acá vemos un aneurisma en una bifurcación gigante de la arteria carótida interna, encefálica y encefálica media, anterior y media, que no se rompió, fue un hallazgo casual de la autopsia, pero en contraparte a la microscopía vemos esta dilatación de la aneurisma y que estuvo esclerosado en zonas, probablemente eso haya disminuido el hecho de un sangrado, ¿no? En esa zona por el tejido fibroso alrededor de esta dilatación. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del sistema nervioso central. ¿Tienen alguna pregunta o duda, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta o duda, nos estamos viendo en la clase de práctica. Buenas noches con todos. Sí, doctor.